este pasaje. A manera de resumen, con respecto a lo que compartimos ayer, de qué dice este pasaje, este es el punto, este es el momento donde se debe tomar en cuenta todo y cada uno de lo que dice ese pasaje en estudio. Se toma un pasaje para estudiar la palabra. El primer paso es: ¿qué dice ese pasaje? Decíamos que de lo que hay que observar, porque este primer paso o este primer punto se llama observación. Entonces, ¿qué es lo que hay que observar en el pasaje? Número uno, las personas y lo que dice cada uno de ellas. Número dos, los hechos que ocurrieron en el pasaje. O sea, lo que cada persona hizo. Número tres, el lugar donde ocurrieron los hechos. Número cuatro, el tiempo cuando sucedió el evento. Número cinco, la razón por la que sucedieron. Y número seis, los resultados de los hechos. Entonces, esos puntos son los que hay que tomar en cuenta cuando estamos estudiando un pasaje bíblico, para ver qué es lo que dice. Eso solamente es basado en lo que dice. Hoy vamos a compartir seguimos con este tema, cómo leer la Biblia, en su parte número 3. Y hoy vamos a hablar bajo el tema: ¿qué quiere decir este texto? ¿Qué quiere decir este pasaje? Después de hablar de lo que dice el pasaje, hay que ver qué es lo que quiere decir el pasaje. Mire que hay una diferencia entre lo que dice y lo que quiere decir. Entonces, ¿cuál es el objetivo acá? ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza de la que hablamos hoy? El propósito es aprender a averiguar qué es lo que quiere decir el pasaje, el texto, la porción de la palabra que estamos estudiando. Aquí estamos hablando de estudiar la Biblia en una de sus maneras, como por porciones. Esa porción bíblica puede narrar un milagro, puede narrar diferente acontecimiento. Entonces, ¿por qué es importante esto de qué es lo que quiere decir? Porque en muchas ocasiones lo que dentro del pasaje encontramos palabras que dicen una cosa y que quieren decir otra cosa. Voy a comenzar diciendo esta mañana esto: no comprender correctamente algunos pasajes es una de las razones por las que hay tanta falsa doctrina. Usted y yo sabemos que hay mucha falsa doctrina. ¿Cuál es una de esas razones? El no comprender correctamente un texto, un pasaje. El no comprender correctamente algunas de los pasajes bíblicos. Se le da una mala interpretación y eso lleva a que hayan falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque muchas veces una cosa dice el pasaje y otra es la que quiere decir el pasaje. Entonces, dentro de este tema de qué quiere decir, qué es lo que quiere decir el pasaje, o qué quiere decir esta porción de la palabra, vamos a hablar
de algunos temas. Inciso A, vamos a hablar de maneras de averiguar qué quiere decir en un pasaje bíblico. Maneras de cómo averiguar, maneras de averiguar qué quiere decir un pasaje bíblico. Número 1, dentro de esas maneras de averiguar qué quiere decir. No, ya no estamos hablando aquí qué dice, sino qué quiere decir. Eso nos ayuda cuando nosotros estamos preparándonos para compartir. Cuando usted y yo nos preparamos porque nos toca compartir el consejo de la palabra, esto tiene que tomarse en cuenta. Usted tiene que saber lo que dice y número 2, también tiene que saber lo que quiere decir, ¿verdad? Lo que quiere decir. Entonces dice, número 1, de esas maneras de averiguar qué quiere decir el pasaje es depender del Espíritu Santo. Depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Y sabemos que el Espíritu Santo mora en todo creyente. El Espíritu Santo mora en el corazón de cada creyente. Entonces, una vez que Él mora allí, entonces Él es el maestro, el que nos guiará a la correcta interpretación de la palabra de Dios. ¿Tenemos claro eso? El Espíritu Santo, cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, al estudiar la palabra de Dios, punto principal, siempre dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Usted va a estudiar la Biblia sin religiosidad, sin hacerlo de otra manera. Aparte tiempo para orar antes de estudiar la palabra. Y siempre, siempre, siempre tiene que ir esto, la guianza del Espíritu Santo. Él nos va a guiar a la correcta interpretación de ese pasaje. Él nos va a mostrar, aparte de demostrarnos de que nosotros leemos qué dice el pasaje, nos va a llevar a averiguar qué es lo que quiere decir ese pasaje. Dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Debemos de tomar en cuenta esto, que cuando aquí la palabra dice unción, no está hablando de una sustancia, no está hablando de algo, sino que está hablando de la persona del Espíritu Santo. Está hablando del poder de la Trinidad que se llama Espíritu Santo, que es el consolador, que es el maestro, el que nos guía a toda verdad. Y como nos guía a toda verdad, entonces es la palabra es la verdad, es el Espíritu Santo. La unción no es algo que se siente, la unción no es algo que viene, no es algo que cae, no es algo que se va, no, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo
mora en nosotros, en el cristiano, ahí mora el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va y viene hoy, sino que está en nosotros. Y Él nos guía a la correcta interpretación de la palabra de Dios. Entonces, número 1 decimos, depender del Espíritu Santo. Por eso es que uno de los pasos preparativos para leer la Biblia decimos que es haber nacido de nuevo. Porque cuando nacemos de nuevo somos bautizados con el Espíritu Santo. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso es que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron aquí, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, todas han venido a ser nuevas. Entonces, Dios al cristiano le ha dado las arras del Espíritu Santo, que es la primicia, es la garantía de que Dios cumplirá todas y cada una de las demás promesas. Y número 2, saber qué dice el pasaje. Saber qué es lo que dice el pasaje. Mire, eso fue lo que vimos en la lección de ayer. ¿Qué es lo que dice? Entonces, una vez que ya sabemos qué dice, entonces hay que saber, hay que ir al siguiente paso. ¿Qué quiere decir? Pero para saber qué quiere decir, hay que saber qué es lo que dice. Entonces, aquí vamos a basarnos y vamos a utilizar a San Juan capítulo 15, del 1 al 17. Era San Juan capítulo 15, del versículo 1 al versículo 17. Yo no tengo el tiempo acá para hacerlo, pero usted lo puede hacer ahí en casa. En esta porción de la palabra, haga lo que mencionábamos con respecto a la lección número 1. En San Juan capítulo 15, versículo 1 al 17, está hablando de la vid verdadera, y usted puede hacer todo lo que hicimos acerca de la lección de ayer, de ver qué dice, qué es lo que dice, ¿verdad? Entonces, cuáles son las personas, cuáles son los hechos, qué fue lo que dijeron, qué fue lo que hicieron, cuándo sucedió, por qué sucedió y cuáles fueron los resultados. Número 3, buscar la definición de palabras desconocidas. Esto es fundamental, porque cuando usted toma una porción de la palabra de Dios, en muchas de ellas vamos a encontrar palabras que no conocemos su significado. Entonces, cuando eso sucede, parte muy importante para saber qué quiere decir es que tenemos que hacer uso de un diccionario, en el caso de nosotros, que sea en el idioma castellano, porque esa palabra que está allí puede estar en un lenguaje que no conocemos, a lo mejor no conocemos el significado porque no es un lenguaje castellano como el nuestro. Entonces, el diccionario que utilicemos nosotros debe de ser en un lenguaje castellano, para que la interpretación de esa palabra, para que el resultado de lo que averigüemos sea el correcto. Número 4, leer el mismo pasaje bíblico en otras traducciones de la Biblia. Esto ayuda mucho, y lo único que hay que hacer aquí es que hay que percatarse que la versión
de Biblia que vamos a leer, aparte de la que tenemos, la mayoría de nosotros tenemos quizás una Reina Valera 1960. Y es importante, mientras estamos estudiando, mientras estamos averiguando qué quiere decir el texto, leer ese mismo pasaje, ese mismo contenido en otra versión, percatándose que no vaya a ser una versión, ¿verdad?, hecha por alguna secta falsa, sino que sea una versión, una traducción, una versión, perdón, por un grupo, hecha por un grupo responsable. Una versión puede ser la Biblia de las Américas, ¿verdad? Hay una versión llamada versión popular, ¿verdad? Esta versión popular ayuda mucho, pero no es una traducción, sino más bien una explicación. De modo que sirve de mucho tenerla para estudiar. Para estudiar. Todo cristiano debe de estudiar la Biblia. Y para estudiar la Biblia es necesario herramientas, diccionario bíblico, concordancia bíblica. Hoy tenemos todo el que tiene la oportunidad también a las diferentes redes, pues también sirven de gran ayuda, porque de repente no tenemos nosotros los recursos, las finanzas para comprar una buena concordancia, un buen diccionario bíblico, pero sí hay formas de investigar, hay formas de estudiar, y eso es escudriñar las escrituras. Entonces esa versión popular no es una traducción, sino que más bien una explicación. Ayuda mucho porque lo que está haciendo es explicar, ¿verdad?, lo que la palabra dice. Entonces, número 5, después de leer ese pasaje en otras versiones, la lectura de esas otras versiones del mismo pasaje arroja mucha información que nos ayuda de gran manera, en gran manera. Dice, número 5, leer otras porciones bíblicas sobre el mismo tema. Aquí es donde hacemos uso de la concordancia, que muchas Biblias la tienen. También hacemos uso de los versículos que aparecen ahí en el mismo texto donde estamos estudiando, y del mismo tema, ¿verdad? Del mismo tema. Dice aquí que se ha dicho que la Biblia es su mejor comentario. La Biblia es su mejor comentario. Creo que una de nuestras pasiones como cristianos debe de ser la lectura de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? El estudio de la palabra de Dios no es que usted diga solo en el día de hoy me leí el Nuevo Testamento. No, es que usted lo haga de una manera, ¿verdad?, que aunque no sea mucho lo que usted leyó, pero que usted escudriñe, que usted desmenuce eso y le saque todo lo que sea posible, ¿verdad? Y para eso, pues vamos a otras versiones, utilizamos diccionarios, averiguamos palabras que no entendemos, que no comprendemos, y eso nos ayuda en gran manera, porque decíamos que hay que tener una mente abierta. Porciones bíblicas sobre el mismo tema. Un ejemplo del que estamos hablando es que, por ejemplo, decíamos que la Biblia es el mejor comentario. Estamos hablando de San Juan capítulo 15, versículo 1 al 17. Por ejemplo, Mateo 21, del 33 al 41, habla de algo que nos ayuda cuando estamos estudiando San Juan capítulo 15.
mientras estamos en esto de leer otras porciones bíblicas, se debe tomar en cuenta palabras que sobresalen. Por ejemplo, hay palabras que se repiten varias veces en la porción bíblica y que arrojan mucho conocimiento acerca de lo que quiere decir el pasaje. Por ejemplo, aquí en San Juan capítulo 15, del 1 al 17, aparece la palabra viña, aparece la palabra fruto también, ¿verdad? También se debe de poner atención a los versículos anteriores y posteriores. Cuando estamos estudiando es muy importante, ¿sabe por qué? Porque de repente nosotros tomamos el texto y nos enfocamos en el texto y lo que dice la porción y lo que dice y lo que quiere decir. No nos arroja. Cuando decimos lo que quiere decir, nos equivocamos porque olvidamos el contexto. Olvidamos el contexto dentro de donde está el texto. Y el contexto es de manera fundamental lo que nos ayuda a interpretar lo que quiere decir y lo que dice realmente, ¿verdad? Dice una cosa y quiere decir otra. Cuando estamos averiguando, investigando, estudiando qué quiere decir, nos ayuda mucho el contexto. Repito, por eso es que hay muchas enseñanzas falsas, doctrina falsa. ¿Por qué? Por una mala interpretación del texto, porque se nos olvidó el contexto donde estaba el texto. Por ejemplo, dice 15:4, Jesús dice permanecer. Habla de permanecer, pero la pregunta es, ¿cómo permanecer? ¿Cómo permanecer? Entonces en el versículo 10 dice que guardando sus mandamientos. ¿Ves cómo la palabra, cuando la estamos estudiando y encontramos el centro, hay un versículo, dos versículos de ese pasaje donde está hablando de la cintura, donde está hablando del centro del tema? Entonces versículos anteriores y versículos posteriores nos ayudan mucho cuando nosotros estamos averiguando qué realmente es lo que quiere decir el pasaje. Número 6, dice que es importante consultar otras ayudas. Aquí está hablando, por ejemplo, de mapas, diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos, concordancias bíblicas. Esas son otras ayudas que se deben de tomar en cuenta. Recuerde que la Biblia es una biblioteca. Son 66 libros y que no son de interpretación privada. Hay que tomar en cuenta varios factores. Pero seguimos porque el tiempo se nos pasa rápido. Número 7 dice anotar los resultados del estudio. ¿Qué dice y qué quiere decir? Hay que anotar los resultados de lo que usted ha estudiado, porque se nos olvida. De repente usted tiene que tener libretas donde usted vaya anotando lo que usted va estudiando en la palabra de Dios. Eso era lo que mirábamos con respecto al inciso A. Y ahora vamos al inciso B, sugerencias adicionales. Hay algunas sugerencias aquí adicionales, pero que son de gran ayuda para darnos cuenta en cuanto a qué quiere decir un pasaje bíblico. Número 1, hay que distinguir entre lenguaje literal y lenguaje figurativo. Repito, hay que distinguir entre lenguaje literal y lenguaje figurativo. En el pasaje que nosotros estudiamos en la Biblia, encontraremos lenguaje literal y encontraremos lenguaje figurativo. ¿Qué es lo que habla? ¿Qué es el lenguaje literal?
El lenguaje literal es aquel que significa exactamente lo que dice. Por eso usted va a escuchar que los predicadores dicen, literalmente dice, que está hablando de que allí está utilizando un lenguaje literal. ¿Cuál es el lenguaje literal? El lenguaje literal es aquel que utiliza palabras que significan exactamente lo que dicen. No hay mucho que hablar de eso porque está claro, pero cuando hablamos, por ejemplo, un ejemplo de lenguaje literal, San Juan capítulo 15 versículo 12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es un lenguaje literal. ¿Qué significa eso? Exactamente lo que está diciendo ahí: que nos amemos los unos a los otros así como Cristo nos ha amado. Un lenguaje literal. Pero cuando vamos al lenguaje figurativo, es ahí donde muchas veces hay problemas. Que hay lenguaje figurativo en la Biblia y lo tomamos como lenguaje literal. ¿Cuál es el lenguaje figurativo? Es cuando se usan palabras de realidades cotidianas para ilustrar verdades espirituales. Un ejemplo de ello es San Juan 15:3. Dice la palabra: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús le dice a sus discípulos: ustedes están limpios por la palabra que yo les he enseñado. Es un lenguaje figurativo porque ya sabemos que las palabras no limpian la piel, pero sí, cuando recibimos la palabra, limpia nuestra alma, nuestro ser interior, nuestro espíritu. Entonces, el lenguaje figurativo dice una cosa y quiere decir otra. ¿Por qué? Porque dice que este lenguaje figurativo es cuando se usan palabras, repito, es cuando se usan palabras de realidades cotidianas. Cuando se usan palabras de realidades cotidianas para ilustrar verdades espirituales. Verdades espirituales. Entonces, limpio ahí es la palabra usada en lenguaje figurativo. Es muy importante esto, porque muchos de los pasajes, siempre en los pasajes vamos a encontrar estos lenguajes, y se toma del lenguaje figurativo, se toma como literal, y de literal se toma muchas veces como figurativo. Debe de interpretarse y de tomarse de la manera correcta. Número 2, hay que tener presente la situación cuando se escribió el pasaje. Repito, hay que tener presente la situación cuando se escribió el pasaje. Es decir, se debe averiguar cuáles eran las costumbres y las condiciones morales y espirituales de ese entonces. Por eso mucha gente hoy tiene prácticas basadas en la Biblia, pero fuera de contexto, fuera de una aplicación literal para hoy. ¿Por qué? Porque ese pasaje fue para cierto tipo de gente que estaba en cierta condición, que tenía ciertas costumbres y que tenían cierta condición moral o espiritual. Un ejemplo de ellos es el de Deuteronomio 20, 16, 18, que hay personas que han criticado o han cuestionado la orden divina de matar a los habitantes paganos de Palestina en ese entonces. Una orden divina, oiga, una orden de Dios de matar a los habitantes paganos de Palestina en ese entonces. Pero dice que para entender esta orden es necesario saber que aquellos habitantes habían caído en una depravación
total en lo moral. Tenían que ser eliminados como un cáncer para no contaminar, contagiar al pueblo de Dios. Cuando estudiamos un pasaje, cuando estamos especialmente en esta parte de estudiar qué es lo que quiere decir el pasaje, hay que tomar en cuenta la situación cuando se escribió. ¿A quién se le escribió? ¿Quién lo escribió? ¿Por qué se lo escribió? ¿Cuáles eran las costumbres? ¿Cuál era la condición moral y espiritual? Por ejemplo, hay pasajes hoy fuera de contexto, porque muchas veces no estudiamos ni cuál era el vestuario de aquel entonces. Y tomamos solamente lo que dice la palabra. Mire, no se debe de hacer esto, porque aquí lo dice, ¿verdad? Usando literalmente lo que dice, y obviamos o se nos olvida cuáles eran las costumbres de esa gente. ¿Cuál era la condición moral y espiritual de esa gente? Por ejemplo, mire, hay cosas que fueron en el tiempo de la ley y que cuando Jesucristo vino cambiaron. Hoy estamos en el tiempo de la gracia y que han cambiado muchas cosas. Muchas cosas que están, por ejemplo, en Levítico. Hoy hay mujeres que todavía en el tiempo de hoy, usted me va a entender, hay mujeres que creen que hay periodos de tiempo donde están inmundas. Eso es una manera errónea, equivocada. No llaméis inmundo, le dijo Jesucristo a Pedro, lo que yo ya he santificado. Usted no puede tomar algo de Levítico para aplicarlo hoy en alguna forma y sentir que como mujer, por alguna razón, usted está pensando, creyendo de que está inmunda, que no puede ir a la casa de oración, que no puede congregarse, que no puede hacer determinadas cosas porque considera que está inmunda. Es una mala interpretación de la palabra, y por eso es que hay falsa doctrina y mucha gente está actuando mal por eso. Pero tenemos la oportunidad siempre de mejorar. Seamos abiertos. Hay que destruir todo paradigma, toda religiosidad. Recuerde que ninguna religión salva. Quien salva es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. A manera de testimonio, ustedes recuerdan que antier me escribió un mensaje un varón diciendo de que la compañera, la esposa, lo había dejado con los niños y que sentía que su vida no valía la pena y que mejor decidía volver a Dios. Le guié en la oración acá con la ayuda del Espíritu Santo, y cuando terminé el programa estaba el mensaje: en medio de lágrimas, tristeza, he entregado mi vida a Jesucristo con la fe de que mi vida cambiará. Y sé que su vida ha sido diferente, sé que su vida ha cambiado. Damos honra y gloria a nuestro Dios por eso. A manera de resumen, dice: saber qué quiere decir un pasaje. Para saber qué quiere decir un pasaje, primero se averigua qué dice. Primero es qué dice, lo que vimos ayer, y luego lo que quiere decir. Seguimos. Se busca en un diccionario de idioma castellano palabras no conocidas. Siguiente. Se consulta otras traducciones sobre el mismo tema. Siguiente. Se consideran los versículos anteriores y posteriores. Número siguiente. Se usan otras ayudas, ¿verdad? Como mapas, diccionarios bíblicos, concordancias. Los mapas le ayudan a usted a ubicarse geográficamente dónde es que estaba tal ciudad, tal comunidad, era de lo que está hablando el pasaje.
hace un resumen, ¿verdad? Y haga un resumen siempre de lo que usted esté estudiando. Termino con esta segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Dice la palabra, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aleluya. Damos honra y gloria a nuestro Dios. Que esta palabra de hoy sea de mucha bendición, edificación para su vida. Puede entrar a nuestro canal en YouTube